¿Alguna vez has escuchado decir que en la antigüedad todo era mejor? Pues es mentira. Hoy les voy a hablar sobre el divorcio en la época victoriana. En los videos anteriores vimos cómo la mujer era considerada una propiedad, no que hoy no lo siga siendo en algunas culturas y religiones, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en la época victoriana, que era donde pasaba como una propiedad del padre al esposo. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En la cajita de información vas a encontrar los links directos a todos los videos anteriores que hablan sobre este tema. Y también encontrarás los links directos a todas mis redes sociales. Hasta el año de 1857 la mujer estaba completamente sometida al esposo, tanto legal como económicamente. A él le pertenecía cada ganancia, herencia o sueldo generado por la mujer. Y no siendo suficiente, también era dueño de su cuerpo. Y hasta aproximadamente el año 1839 era también dueño en su totalidad de los hijos que diera a luz la mujer. La mayor parte de matrimonios eran carentes de amor, siendo estos considerados meros contratos de convivencia, en los cuales se pretendía que la mujer obedeciera a su esposo y produjera herederos a cambio de protección y seguridad. Incluso en el caso de abandono, crueldad o adulterio, era casi imposible el divorcio, porque era algo demasiado costoso. Y solamente las personas más ricas podían favorecerse de este tipo de acta de divorcio, solicitándola directamente al Parlamento del Reino Unido. Sin embargo, incluso en estos casos no era algo bien visto ni aceptado socialmente, especialmente en el caso de la mujer divorciada, que pasaba casi automáticamente a ser una especie de desecho, que perdía su lugar no solamente en la sociedad, sino también su bienestar económico y sus hijos. Los hijos debían seguir viviendo con su padre, que en la posición de jefe familiar continuaba a tener la responsabilidad hacia ellos. Las traiciones eran toleradas solo si quien traicionaba era el hombre. Esto siempre y cuando fuera hecho de una manera discreta. Bueno, ¿y qué pasaba en el caso de que dos personas quisieran separarse o solamente uno de ellos quisiera hacerlo? ¿Qué se hacía en estos casos? En la mejor de las hipótesis, los cónyuges infelices pero bien acomodados podían llevar vidas separadas. La mujer, por ejemplo, se trasladaba a la casa de campo y se reunía con su esposo solo para ocasiones mundanas, en las cuales obviamente era necesario conservar las apariencias. Pero existían también alternativas extremas, como por ejemplo el abandono forzado del techo conyugal, la matación, porque no puedo decir la palabra aquí en YouTube, y también la venta de la esposa, que es por lo que estamos aquí. El homicidio era tolerado solamente en el caso del delito de honor. O sea que prácticamente el hombre podía acabar con la vida de la mujer en el caso este fuera ofendido o herido en su honor. También en el caso de que le dañaran de alguna manera su imagen, reputación, honor y prácticamente su ego de macho. Por ejemplo, el adulterio era malo, era muy malo, solamente si lo hacía una mujer. Esto supuestamente era una humillación para el esposo, puesto que otro hombre no podía poseer lo que a él le pertenecía, siendo el peligro mayor que la mujer pudiera quedar embarazada de su amante. En el caso de la mujer, la amante de su esposo era simplemente vista como una rival. O también se consideraba que si el hombre le era infiel a una mujer, esto era culpa de la mujer por no mantener el interés de su esposo. Por ley, el hombre traicionado podía citar al amante de su esposa para que pagara económicamente los daños hechos. Esto obviamente era algo a lo cual solamente los hombres podían apelar. En muchísimos casos los hombres utilizaron esta justificación del delito de honor para acabar con la vida de sus esposas.
Aunque la mujer fuera completamente inocente, esto se hacía o lo hacían mayormente para simplemente como deshacerse de la esposa y quedarse con su amante. La venta de la esposa. Otra técnica o forma para separarse de su esposa a finales del año 1600 era vender a la esposa, la cual podía estar de acuerdo o no. Recordemos que la opinión de la mujer era lo que menos importaba en esa época. Esta práctica no era considerada legal, pero tampoco era ilegal. En estos casos, las autoridades no tenían ni idea de cómo actuar. Y existen registros escritos de al menos un magistrado que dicen que no le podían negar el derecho a un hombre de vender su propia esposa. A pesar de que este comportamiento fuera desaprobado por la opinión pública, esta práctica era muy común entre las clases populares que veían la venta de la esposa como una posibilidad de ganancia o la solución a un matrimonio infeliz. En el peor de los casos, la esposa era vendida por su propio esposo a los burdeles en cambio de dinero para poder pagar deudas de los juegos de azar, emborracharse o pagar deudas en general. Incluso esto llegó a ser muchas veces aconsejado por las autoridades locales en el caso de que el hombre no fuera capaz de mantener la familia. Para las autoridades era mejor esto que sobrepoblar las casas populares. En algunos casos era la misma mujer a solicitar este tipo de venta con tal de alejarse de su esposo. Y en algunos casos se les permitía incluso elegir su comprador. Estas ventas por lo general eran anunciadas en los periódicos locales, de manera de que los interesados tuvieran el tiempo para prepararse. El esposo llevaba a su mujer a un mercado de ganado donde también se comercializaban animales como marranos o cerdos, vacas, etc. Y lo registraba como un bien en venta, colocándole una soga atada a la cintura o muchas veces al cuello, como si de una vaca se tratase. Concluida la venta, el comprador y el vendedor se dirigían a la cantina a festejar el cierre del negocio. La antigua costumbre inglesa de vender la esposa se difundió en muchísimas partes de Europa y en los Estados Unidos antes de extinguirse a inicios del siglo XX. El último caso reportado fue en el año de 1930, cuando una mujer declaró haber sido vendida por su esposo a un compañero de trabajo por una esterlina. Cuando las cosas cambiaron. El primer paso hacia la adquisición de los derechos de las mujeres separadas y divorciadas se tuvo con el acto de la custodia de los menores de edad en el año de 1830 e introdujo la custodia de los menores compartida, aunque siempre bajo la discreción de un juez que debía determinar que la madre tuviera una conducta impecable. Podía también determinar de dejarle la custodia a la madre en el caso de que el pequeño fuera menor de 7 años, pero dejando la responsabilidad del sustentamiento económico al padre. Este cambio lo debemos a la escritora Caroline Norton, quien se volvió famosa después de su tragedia personal, después de haber divorciado de su esposo, perdiendo completamente la custodia de sus 3 hijos, y llevándola así a crear una intensa campaña que tuvo éxito para la adquisición de la custodia de los hijos en el año de 1839. El cambio más importante se dio en el año de 1857, cuando las prácticas de divorcio fueron transferidas por primera vez de los tribunales eclesiásticos a los tribunales civiles. El procedimiento continuaba a ser algo costoso, pero accesible a las clases medias. El divorcio para las clases habientes era posible, pero siempre se veían las diferencias de género. El hombre, por ejemplo, debía solamente obtener una prueba de adulterio, es decir, que la esposa lo había engañado, mientras que la mujer no solamente debía demostrar el adulterio por parte de su esposo, sino también demostrar que había maltrato físico, que el esposo tenía, por ejemplo, algunos vicios innaturales o que había también abandonado la familia y el techo familiar.
Por lo menos una mujer que obtenía su separación jurídica obtenía el estatus de mujer sola y el total control de sus derechos civiles. En 1873, con más presiones ejercidas por la escritora Caroline Norton, el Parlamento extendió la custodia de los hijos hasta que estos no fueran mayor de 16 años de edad. Además, la custodia de los hijos se extendió a todas las madres, independientemente del comportamiento de las mismas en el caso de divorcio o separación. En el año de 1878, después de la enmienda del acto de propiedad de las mujeres casadas, las mujeres obtuvieron el derecho a la separación en los casos de violencia. Los magistrados autorizaron las órdenes de protección en el caso de que los esposos fueran acusados de violencia agravada, pero fue solo hasta el año de 1884 cuando las mujeres dejaron de ser consideradas una propiedad privada y pasaron a ser personas distintas e independientes. 2 años después se logró la custodia completa de los hijos en el caso del fallecimiento del padre. Las mujeres casadas ahora podían controlar sus propios bienes y tener un estatus casi igual al de sus maridos, siendo este un estatus superior a el de cualquier otra parte de Europa en esta época. En el año de 1902, la embriaguez de los esposos fue puesta como una causa para la solicitud de un divorcio. Investigando esto, quedé impactada de cómo hace tan poquito tiempo las mujeres éramos consideradas una propiedad privada, equivalentes a tener una vaca, tener una gallina, tener un animal doméstico, eso. O sea, con nosotras podían hacer lo que ellos quisieran, lo que ellos quisieran. Aunque soy consciente de que esto sigue sucediendo en muchísimas partes del mundo, me alegra que cada vez estas prácticas sean menos aceptadas. ¿Tenías idea de que esto pasara en la antigüedad, hace relativamente muy poco tiempo? Dime qué piensas en los comentarios sobre este tema. Obviamente utiliza palabras educadas, porque si de pronto utilizas palabras un poco ofensivas en los comentarios, estas se van a ir para una carpeta de spam y YouTube ni tan siquiera me va a mostrar esos comentarios, entonces no podría leerlos. Así que usa palabras un poco más apropiadas abajo en los comentarios, pero déjame tu opinión sobre este tema. Comparte este video con todas las mujeres que conozcas y obviamente también con los hombres, porque es muy importante que ellos sepan que este tipo de pensamiento de pensar que la mujer es una propiedad que les pertenece es un pensamiento muy retrógrada que se debe eliminar, y yo creo que la humanidad cambiaría bastante si se eliminara esta creencia de que otra persona nos pueda pertenecer. Así que si hoy estamos disfrutando de la tecnología y nos encanta tanto y no quisiéramos por nada perder la electricidad, los teléfonos, etcétera, 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 debemos también dejar atrás como ese tipo de pensamientos tan obsoletos como el hecho de que pienses que una mujer te pertenece o una persona en general. Comparte este video con hombres y mujeres. Recuerda suscribirte a este canal. Abajo en la cajita de información encuentras los links directos. Déjame un like que me ayuda muchísimo y nos vemos a la próxima. Chao.